temperaturas. A continuación se presentan las temperaturas máximas en grados Fahrenheit de una muestra por un periodo de 11 días. Identifique la temperatura mediana. Bueno, durante 11 días se registraron las temperaturas máximas. En uno de ellos hubo 62 grados Fahrenheit, en otro 68, en otro 73, en otro 71, en otro 82, de tal manera que nosotros sabemos, bueno, pues este es X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10 y X11, ¿sí? Son las observaciones como fueron apareciendo los días. Ahora, para calcular el valor mediano de estas temperaturas, pues tenemos que ordenarlas de menor a mayor, es decir, 62, 65, 68, 68, 68, 69, 71, 73 y 74 grados Fahrenheit. Ahora, este es X entre paréntesis 1, X entre paréntesis 2, X entre... ¿Me faltó cuál, perdón? 77. Ah, sí, gracias. Me faltó el 77, sí, y también me faltó el 82. Gracias. Entonces, este es X4, X entre paréntesis 5, X entre paréntesis 6, X entre paréntesis 7, X entre paréntesis 8, X entre paréntesis 9, X entre paréntesis 10 y X entre paréntesis 11, donde el subíndice entre paréntesis indica no que fue el primer día que se tomó, sino la posición que ocupa una vez que las observaciones han sido ordenadas de menor a mayor. Ahora, como 11 es un número impar, entonces nosotros vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la mediana es igual al dato que una vez que han sido ordenados de menor a mayor ocupa la posición n más 1 sobre 2. En este caso es igual al dato que ocupa la posición 11 más 1 sobre 2. 11 más 1 son 2, entre 2 son 6, es decir, al dato que ocupa la posición 6. En otras palabras, la mediana es igual a 69 grados Fahrenheit. Por debajo de este valor, por debajo de los 69 grados Fahrenheit, está el 50% de los días menos calurosos, y por encima de ese valor, de los 69 grados Fahrenheit, está el restante 50% de los días más calurosos. A continuación, se presentan las temperaturas máximas en grados Fahrenheit de una muestra de grados Fahrenheit de una ciudad por un periodo de 10 días. Hay que calcular el valor de la mediana. Pues es el mismo ejercicio, la diferencia es que ahora son 10 días y 10 es un número par, por lo tanto tenemos que utilizar el valor de la fórmula de la mediana. Nos dice que la mediana, cuando n es un número par, como en este caso, es igual a el dato que ocupa la posición n sobre 2 más el dato que ocupa la posición n sobre 2 más 1 entre 2. Y que también tenemos que ordenar los datos de menor a mayor, es decir, 62, 65, 68, 68, 69, 71, 73, 74, 77 y 82. Donde nosotros sabemos, ¿verdad?, que este es X1, entre paréntesis X2, X3, X4, X5,
X6 entre paréntesis, X7, X8, X9 y X10, donde nosotros sabemos, entendemos pues que el subíndice entre paréntesis indica que los datos han sido ordenados de menor a mayor. Entonces, el valor de la mediana para este caso va a ser igual a el dato que ocupa la posición 10 sobre 2 más el dato que ocupa la posición 10 sobre 2 más 1 entre 2. Es decir, el dato que ocupa la posición 5 más el dato que ocupa la posición 6 sobre 2. El dato que ocupa la posición 5 es 69. El dato que ocupa la posición 6 es 71. Sumado y dividido entre 2, eso es igual a 70 grados Fahrenheit. El 70 grados Fahrenheit está más o menos por acá. Y nos dice que por debajo de los 70 grados Fahrenheit está el 50% de los días que hizo menos calor, y por encima de los 70 grados Fahrenheit está el 50% de los días que hizo más calor. Los datos ya han sido ordenados en una tabla de distribución de frecuencias y nosotros tenemos que calcular el valor de la mediana. Calcule la mediana del tiempo de funcionamiento en días hasta la presencia de una falla de una muestra de transmisores. Bueno, pues es una muestra de transmisores. Y acá tenemos el tiempo de funcionamiento en días. Nosotros ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? O sea, 5 transmisores duraron funcionando entre 167 y 185 días, 20 entre 185 y 203, 23 entre 203 y 221, 16 entre 221 y 239 días, y 6 de ellos duraron funcionando entre 239 y 257 días, los que duraron funcionando más tiempo. Cuando nosotros tenemos un conjunto de observaciones que ya ha sido ordenado en una tabla de distribución de frecuencias, tenemos que utilizar la fórmula de la mediana, que nos dice que la mediana va a ser igual al límite inferior LI-1 del intervalo que contiene la mediana más n sobre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo que contiene la mediana entre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la mediana por la amplitud de ese intervalo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que, antes de aplicar esta fórmula, tenemos que hacer varias cosas. Lo primero es recordar que el subíndice I, acá lo vamos a poner, es el número del intervalo. Es decir, este es el intervalo 1, este es el intervalo 2, el intervalo 3, el intervalo 4 y el intervalo 5 y el intervalo 5, ¿no? Obviamente este 167 es L0 porque es LI-1, L1, L2, L3 y L4, el 239. Este 185 es L1, L2 el 203, L3 el 221, L4 el 239 y L5 el 257. Y obviamente este 5 es N1, N2, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta, N3, N4 y N5, ¿verdad? Primero es lo que vamos a hacer primero, recordar que el subíndice I nos indica para el caso el número de renglón. Ahora, antes de calcular la mediana, tenemos que calcular las frecuencias absolutas acumuladas N mayúscula subíndice I, que ustedes no se acuerdan cómo calcular, pero pues yo les voy a decir, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada para el primer intervalo es 5, para el siguiente es 25, es decir, 5 más 20,
Para el siguiente es 58, esto es 5 más 20 más 33. El siguiente es 74 y finalmente es 80. Como la frecuencia absoluta acumulada del último intervalo es igual al número de observaciones, entonces nosotros sabemos que el total de observaciones es 80. Y obviamente, pues este 5 es n mayúscula subíndice 1, el 25 es n mayúscula subíndice 2, el 58 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo 3, el 74 la frecuencia absoluta acumulada del intervalo 4 y 80 es n mayúscula subíndice 5. Bueno, calcular esta columna de frecuencias absolutas acumuladas es algo que tenemos que saber antes de calcular la mediana, porque aquí está en la fórmula, ¿no? Ahora, lo que sigue es calcular n sobre 2, que es esta parte de la fórmula. Es decir, 80, porque tenemos 80 observaciones, entre 2 igual con 40. Y este 40 lo vamos a buscar en la columna de frecuencias absolutas acumuladas, y el primero que sea mayor o igual, la primera frecuencia absoluta acumulada que sea mayor o igual que n sobre 2 se corresponde con el intervalo que contiene el valor de la mediana. Es decir, la mediana va a estar en el intervalo 3, que va de 203 a 221 días. Ahora ya tenemos la frecuencia absoluta acumulada, ya sabemos en qué intervalo se encuentra la mediana. Ahora lo que tenemos que es calcular la amplitud de ese intervalo. La amplitud del intervalo 3, porque en ese intervalo 3 se encuentra la mediana. Bueno, en general, la amplitud del intervalo i va a ser igual al límite superior de ese intervalo, L subíndice i, menos el límite inferior, L subíndice i menos 1. Para el caso, esta es una i, para el caso de la amplitud del intervalo 3 va a ser igual a L3 menos L2. Ahora, L3 es 221, ¿de acuerdo? Y L2 es 203. Y 221 menos 203 es igual a 18. Y ese 18 es la amplitud de ese intervalo. Recuerdo aquí que el término amplitud del intervalo ya lo habíamos revisado cuando construimos la tabla de distribución de frecuencias. Bueno, pues entonces ya lo tenemos básicamente todo para aplicar la fórmula. Lo único que hay que hacer, bueno, pues es hacerlo, ¿no? Ahora, entonces, lo vamos a anotar acá. La mediana, esto acá, voy a poner esto acá para hacerme espacio. El valor de la mediana, en este caso, x tilde va a ser igual a, hay que recordar que la mediana está, que i es igual con 3, a L3 menos 1, L2, más n sobre 2 ya lo tenemos, es 40, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo que contiene la mediana. Si el intervalo que contiene la mediana es 3 menos 1, n2, entonces menos n2, que es igual con 25, entre la frecuencia absoluta, lo vamos a poner así, n3 menos 1 es n2, entre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la mediana, n3, por la amplitud del intervalo que contiene la mediana, a3. Y todos estos valores pues ya no lo sabemos, ¿no? L2 a final de cuentas es 203. L2 es 203. Más
n sobre 2 es 40 menos n2 es 25 mayúscula n mayúscula 2, n minúscula 3 es 33 y A3, o sea, la amplitud del intervalo 3 es 18. Y el resultado de esa operación nos tiene que dar el valor de la mediana. Tampoco debiera ser necesario decirlo, ¿verdad? Pero por si... Tampoco es necesario decirlo, pero pues obviamente ustedes deben de saber que lo primero que vamos a realizar en esta operación es esta resta, porque es como si estuviera entre paréntesis. Después vamos a dividir entre 33, después vamos a multiplicar por 18 y finalmente vamos a sumar a 203, ¿verdad? Lo que nos salga de la multiplicación. Y eso debe de ser igual, si ustedes están de acuerdo, con 211.18 y ahí donde su calculadora se cansa de poner números, le pone un 2. Esto es aproximadamente igual a 211.2 grados, no, días de funcionamiento. Lo que quiere decir que es el 50% de estos 80 transmisores, es decir, 40 transmisores, duraron funcionando 211.2 días o menos, y el restante 50%, la otra mitad, los otros 40 transmisores, duraron funcionando 211 días o más. Bien, pues este ejercicio ya lo conocemos, se llama tiempo de funcionamiento y hay que calcular ahora la moda del tiempo de funcionamiento en días hasta la presencia de una falla de una muestra de transmisores. Ya sabemos de qué va el ejercicio, ya sabemos que hay que recordar que el subíndice de la I nos representa el intervalo, es decir, este es el intervalo 1, este es el intervalo 2, este es el intervalo 3, este es el intervalo 4, este es el intervalo 5, este es L0 porque es, si I es 1, LI menos 1 pues es L0, L1, L2, L3, L4, este es L1 porque I es 1, L2, L3, L4, L5 y esto de aquí es N1, la frecuencia absoluta del intervalo 1, la frecuencia absoluta del intervalo 2, N subíndice 2, N subíndice 3 es la frecuencia absoluta del intervalo 3, N minúscula subíndice 4 es la frecuencia absoluta del intervalo 4 y aquí este es 5 y N minúscula subíndice 5 es la frecuencia absoluta del intervalo 6. Y la fórmula de la moda nos dice que la moda X gorro es igual al límite inferior y menos 1 del intervalo que contiene la moda más D subíndice 1 sobre D subíndice 1 más D subíndice 2 por la amplitud del intervalo que contiene la moda, donde D subíndice 1 es igual a la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la moda menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior y menos 1, y D2 es igual a la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la moda menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente, es decir, I más 1. Ahora, para calcular la moda, lo que tenemos que hacer cuando los datos ya han sido ordenados
en una tabla de distribución de frecuencias es identificar el intervalo que tenga la mayor frecuencia absoluta. La mayor frecuencia absoluta en este ejemplo es 33 y por eso la moda se encuentra en el intervalo 3. Y nosotros sabemos que la amplitud del intervalo 3 va a ser igual a L3 menos L2, es decir, el límite superior menos el límite inferior, que es igual a 221 menos 203, igual con 18 días de funcionamiento, ¿no? Este intervalo tiene 18 días de funcionamiento. Ahora que ya sabemos en qué intervalo se encuentra la moda y sabemos su amplitud, pues habría que calcular D1. D1 va a ser igual a la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la moda N3, porque ya sabemos que la frecuencia, que la moda se encuentra en el intervalo que tiene mayor frecuencia menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, 3 menos 1, N2. Y N3 es 33 y N2 es 20, entonces D1 es 13, si ustedes están de acuerdo. Ahora, D2 va a ser igual a la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la moda N3 más la frecuencia absoluta del intervalo siguiente, es decir, 3 más 1, menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente, es decir, 3 más 1 igual con 4, N4, y N3 es 33 y N4 es 16 y 30 menos 16 es igual con 17. Es 33, ¿no, profe? Ah, sí, perdón. Gracias. 33 menos 16, ahora sí es igual con 17. Bueno, ahora ya tenemos todo lo necesario para calcular el valor de la moda. La moda X gorro va a ser igual al límite inferior del intervalo que contiene la moda L2, porque es el intervalo 3 menos 1 L2, más, bueno, aquí ya no es necesario, límite inferior L2 del intervalo que contiene la moda es 203, más D1 es 13 sobre D1 13 más D2 17 por la amplitud del intervalo 18, donde debemos de hacer primero que esta suma, porque es como si estuviera entre paréntesis, después esta división, esta multiplicación y esta suma hasta el final, y eso nos va a dar, si ustedes están de acuerdo, 210.8 días de funcionamiento. Es decir, el tiempo de funcionamiento que más se repite, el tiempo de funcionamiento más común de esa muestra de 80 transistores o transmisores es 210.8 días. Si yo voy y compro también se puede ver desde el punto de vista de que si yo voy y compro uno de esos transmisores, lo más probable que dure funcionando es 210.8 días. Aquí dice presión arterial. Los datos que a continuación se presentan se refieren a las presiones sistólicas en miligramos de hidrógeno de mercurio, en miligramos de mercurio de 15 adultos varones. Los datos se han ordenado de menor a mayor. Los datos se han ordenado de menor a mayor de tal manera que nosotros sabemos que este es X entre paréntesis 1, que es el adulto varón mayor que tuvo la presión sistólica en
miligramos de mercurio más baja, este es X2, este es X3, este es X4, X entre paréntesis 5, X entre paréntesis 6, X entre paréntesis 7, X entre paréntesis 8, X entre paréntesis 9, que significa que él ocupa la posición 9 por el ordenamiento de los datos de menor a mayor, X10, X11, X12, X13, X14 y X entre paréntesis 15. No fue como se les tomaron las presiones, sino que este es el que tiene la presión sistólica más baja y este es el que tiene la presión sistólica más alta. Vamos a empezar, vamos a calcular cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, pero vamos a empezar por cuartil 2 porque no ocupa de la relación. El cuartil 2, aquí vamos a anotar la fórmula general. El cuartil de orden K va a ser igual al dato que una vez que han sido ordenados de menor a mayor, sea igual con K, que es el orden del cuartil, por N, que es el número total de observaciones, entre 4 más 1 medio. Entonces, si se trata de calcular el cuartil 2, este va a ser igual al dato que ocupe la posición 2, ¿de acuerdo? Porque es el orden del cuartil por 15, que es el total de elementos de la muestra, entre 4, que es el número de partes en las que vamos a dividir el conjunto de datos, más 1 medio. Ahora, 2 por 15 son 30, entre 4 son 7.5, más 1 medio son 8. Es decir, el cuartil 2 es el dato que ocupa la posición 8. Y el dato que ocupa la posición 8 es 121 mAh/g. Entonces, el cuartil 2 es igual con 121 milímetros de mercurio, ¿sí? Por debajo del cual se encuentra el 50% de estos adultos varones y presión por encima de la cual se encuentra el restante 50% de los. Ahora, hay que tener en cuenta que el subíndice de la X, este subíndice 8, es un número entero. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el caso de que el subíndice sea un número entero? Pues nada más agarrar aquel dato que se encuentre en esa posición. Vamos a calcular ahora el cuartil 1. No, vamos a calcular el cuartil 3. El cuartil 3 es igual al dato que, ordenados de menor a mayor, ocupe la posición 3, que es el cuartil que estamos buscando, por 15 sobre 4 más 1 medio. 3 por 15 son 75, bueno, entre 4, bueno, 3 por 15 son 45 entre 4. Son 11.25. 11.25 más 1 medio son 11.75. Entonces, este es el dato que ocupa la posición 11.75. Y 11.75 no es un número entero. Entonces, en este caso en particular, cuando el subíndice de la X no es un número entero, tenemos que utilizar la relación que nos dice que X, paréntesis, entero, punto fracción, va a ser igual a X entre paréntesis entero. Esto de entero es un subíndice y nos indica que los datos ya han sido ordenados de menor a mayor, más paréntesis X entero menos X entero más 1 cierro el paréntesis, menos X entero, cierro el paréntesis y cierro el paréntesis, y eso lo vamos a multiplicar por la fracción. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Donde lo que estoy marcando aquí en color rojo es el entero y lo que voy a marcar en color verde es
la fracción. Entonces, x 11.75 va a ser igual a x entero, y entero es 11, más x entero más 1, entero es 11, más 1 son 12, menos x entero, y entero es 11, y eso lo vamos a multiplicar por la fracción, y la fracción es 0.75. Ahora, ¿quién es x11? x11 son 125 mmHg, más, ¿quién es x12? x12 son 127 mmHg, menos, ¿quién es x11? 125, y eso lo vamos a multiplicar por 0.75, que es la fracción. Entonces, 127 menos 125 son 2, por 0.75 es 1.5. 125 más 1.5 son 126.5, y estos son milímetros de mercurio, por debajo del cual se va a encontrar el 75% de las observaciones, porque es el cuartil 3, y por encima del cual se va a encontrar el restante 25%. Este 25% ya está muerto, pues tiene una presión arterial demasiado alta, ¿no? Entonces, si el subíndice de la x es un número entero, pues tomamos el número como está. Pero si el subíndice de la x no es un número entero, entonces x entero punto fracción es igual a x entero más paréntesis x entero más 1 menos x entero por la fracción. Calculamos los percentiles. Dice audición: los datos siguientes corresponden a los tiempos de reacción a un estímulo auditivo de una muestra de 73 sujetos medidos en centésimas de segundo. Y ahí están, estos han sido ordenados de menor a mayor, pero nada más que ahí no lo dice, ¿no? Los que se les da, ¿verdad?, a una muestra de personas un estímulo auditivo que va subiendo en volumen, y miden el tiempo en segundos, en centésimas de segundo, que tarda en percibir esa persona el estímulo auditivo, de tal manera que los que menos tardaron 47 centésimas de segundo, y el más sordo de todos tardó 76 centésimas de segundo en escuchar el estímulo auditivo. Vamos a calcular el percentil 10 y el percentil 90 nada más, o nada más el percentil 10. Y hay que recordar que el percentil de orden K es igual al dato que ocupa la posición K por N sobre 100 más un medio. KN sobre 100 más un medio, donde la única diferencia entre la fórmula de los cuartiles y de los deciles es el número de partes en el cual se divide el conjunto de observaciones. Entonces el percentil 10 va a ser igual al dato que ocupa la posición 10, que es el percentil que estamos buscando, por 73, que es el tamaño de la muestra que tenemos acá, sobre 100 más un medio. Entonces 10 por 73 entre 100 es 7.3, más un medio es x 7.8. Y como este no es un número entero, entonces x entero punto fracción, x 7.8, va a ser igual a x entero x7 más x entero más 1 x8 menos x entero x7 por la fracción, que en este caso es 0.8. Ahora x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 y x8. x7 es 51, x8 es 52. Entonces x entero x7 son 51 más
x8 son 52 menos x7 51 por 0.8, 52 menos 51 es 1 por 0.8 es 0.8 y 51 más 0.8 es 51.8 centésimas de segundo. Eso quiere decir, ¿verdad?, que el 10% de los menos sordos, ¿verdad?, tardaron hasta 51.8 centésimas de segundo en percibir el estímulo auditivo, y el 90%, ¿verdad?, tardaron más de 51.8 segundos en recibir el estímulo auditivo. Tiempo de vida. La siguiente tabla recoge la vida en horas de una muestra de 500 lámparas. Tenemos una muestra, bueno, aquí no son 500 lámparas, en realidad son 505 lámparas, como veremos después. Son 505 lámparas, y es una muestra de 505 lámparas, y este es el tiempo de vida en horas, ¿verdad? De tal manera que 59 lámparas duraron entre 200 y 300 horas durando, 96 entre 300 y 400, 130 entre 400 y 500, 88 entre 500 y 600, 85 entre 600 y 700, etcétera, ¿no? Y de aquí vamos a calcular, por razones que ustedes van a ver en el ejercicio, el cuartil 1, el cuartil 3, el percentil 10 y el percentil 90. Los calculamos estos porque pues son los más comunes, los que más comúnmente se calculan. Ya tendremos tiempo de revisar por qué particularmente el cuartil 1 y el cuartil 3 son frecuentes. Entonces, para calcular los cuartiles voy a anotar aquí la fórmula, que el cuartil de orden K va a ser igual al límite inferior del intervalo que contiene el cuartil más K por N sobre 4, donde K es el orden, el cuartil que estoy buscando, N es el número de observaciones y 4 el número de partes en el que voy a dividir el conjunto de observaciones, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo que contiene el cuartil K que estamos buscando, entre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el cuartil K, que es el que estamos buscando, por la amplitud de ese cuartil. La fórmula es similar a la de la mediana y opera más o menos de la misma manera. Hay que calcular la columna de frecuencias absolutas acumuladas, N mayúscula subíndice I, que para el caso es 59, 155, 285, 373, 458 y 505. Sabemos que 505 es N, el total de observaciones. Y para calcular el cuartil 1 lo vamos a... El cuartil 1 es el cuartil 1. El cuartil 1. Vamos a calcular primero K por N sobre 4. Como es el cuartil 1, entonces es K igual con 1 por 505 sobre 4. 1 es el cuartil que estamos buscando, 505 es el total de observaciones y 4 es el número de partes en el que vamos a dividir el conjunto de observaciones. Y esto nos va a dar 126.25. Este número lo vamos a buscar dentro de la columna de frecuencias absolutas acumuladas, y la primera frecuencia absoluta acumulada que sea mayor o igual a K por N sobre 4, en este caso mayor o igual que 126.25, se corresponde con el intervalo en el que está el cuartil 1. Aquí está el cuartil 1, cuya amplitud es igual a 400 menos 300 es igual con 100.
Entonces ya lo tenemos todo para calcular el cuartil 1. El cuartil 1 va a ser igual, lo voy a poner acá, al límite inferior del intervalo que contiene el cuartil 1, 300, más k por n sobre 4, 126.25, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la que contiene el cuartil 1, 59, entre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el cuartil 9, 96, por la amplitud de ese intervalo, que es 100. Y este resultado, si ustedes están de acuerdo conmigo, es igual con 370.0520.0520 833, más o menos 370.1 horas de funcionamiento, por debajo del cual estuvo el 25% de esos 505 transistores y por encima del cual estuvo el restante 75%. Vamos a calcular el cuartil 3. Para calcular el cuartil 3 necesitamos calcular K por N sobre 4, igual en este caso a 3, que es el cuartil que estamos buscando, por 505, que es el total de observaciones, entre 4, que es el número de partes en el que vamos a dividir el conjunto de datos, y eso es igual a 378.75. Este 378.75 lo vamos a buscar en la columna de frecuencias absolutas acumuladas, y la primera frecuencia absoluta acumulada que sea mayor a K por N sobre 4, en este caso a 378.75, se va a corresponder con el intervalo que contiene el cuartil 3. Aquí está el cuartil 3 en este intervalo, y la amplitud de este intervalo es 70 menos 600 igual con 100. Entonces ya tenemos todo para calcular el cuartil 3. Lo vamos a poner acá. El cuartil 3 va a ser igual la límite inferior del intervalo que contiene el cuartil 600 más K por N sobre 4, 378.75, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo que contiene el cuartil 3, 373, entre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el cuartil 3, 85, por la amplitud de ese intervalo. Y si ustedes están de acuerdo conmigo, haciendo primero la resta, luego la división, después la multiplicación y al final la suma, que ese cuartil 3 es igual con 606.7647.059. Esto es aproximadamente igual con 606.8 horas. Por 600 es un 606, aunque no lo parezca, 606.8 horas, por debajo de las cuales estuvo funcionando el 75% de esas lámparas, y por encima de las cuales duraron funcionando el restante 25%. Vamos a calcular finalmente el percentil 10. Calculamos el percentil 10, y para eso voy a borrar la fórmula de los cuartiles y voy a anotar la fórmula de los percentiles. El percentil de orden K va a ser igual al límite inferior del intervalo que contiene el percentil que estamos buscando, más K por N sobre 100, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo que contiene el percentil, entre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene ese percentil, por la amplitud del intervalo. Entonces, como nosotros vamos a buscar
el percentil 90. Entonces tenemos que calcular K por N sobre 100 igual a 90, que es el percentil que estamos buscando, por 505, que es el número de observaciones entre 100. Y eso nos da igual con 454.5. Este 454.5 lo vamos a buscar en la columna de frecuencias absolutas acumuladas, y la primera que sea mayor o igual que 454.5, es decir, esta de aquí, se corresponde con el intervalo en el que se encuentra el percentil 90, que es el mismo en el que se encuentra el cuartil 10, pero pues no son el mismo valor. Aquí también está el percentil 90, y la amplitud de ese intervalo pues también es igual con 100, ¿no? Lo vamos a poner aquí igual con 100. Entonces, el percentil 90 va a ser igual límite inferior del intervalo que contiene el percentil 600 más K por N sobre 4. Voy a poner mi K por N sobre 4 aquí, un poquito más acá. K por N sobre 4 es 454.5 menos la frecuencia absoluta anterior a la del intervalo que contiene el percentil que estamos buscando, 373, sobre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el percentil que estamos buscando, 85, por la amplitud 100 de ese mismo intervalo. El resultado de esto nos va a dar el valor del percentil 90, que es igual, si ustedes están de acuerdo conmigo, a 695.88 23 52.9, es decir, 695.9 horas de funcionamiento, por debajo del cual estuvo el 90% de las lámparas, es decir, el 90% de las lámparas duraron, de esa muestra de lámparas duraron funcionando hasta 295.9 horas o menos, y el restante 10% de las lámparas que más duraron funcionando más de 295.9 horas.